Las tumbas se abrieron en pleno terremoto. Los muertos caminaron por las calles de Jerusalén. Algo ocurrió en el instante en que Jesús exhaló su último aliento y la Biblia lo registra, pero pocos se atreven a explicarlo. El sol se apagó a pleno mediodía sobre el monte llamado Calavera. No fue una nube pasajera. Las Escrituras dicen que toda la tierra quedó cubierta de oscuridad durante 3 horas, como si el cielo se negara a mirar lo que pasaba abajo. Mateo 27:45. Los soldados que custodiaban la cruz eran hombres curtidos, acostumbrados a la sangre y al grito de los condenados. Pero ese día, algo los inquietó. El aire pesaba distinto. Hasta el más rudo centurión sintió que estaba presenciando algo que no entendía. Jesús, clavado entre 2 ladrones, pronunció unas palabras que pocos predicadores se atreven a explicar con la profundidad que merecen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y después de decir esto, expiró. En ese instante exacto, sin que ningún hombre lo provocara, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51. Aquel velo separaba al pueblo del lugar santísimo desde hacía siglos. Nadie podía cruzarlo sin morir. Y de pronto quedó partido en 2, como si una mano invisible hubiera decidido que ya no había necesidad de esconder nada. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y entonces ocurrió lo que casi ningún sermón de domingo se atreve a desarrollar. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Mateo 27:52. Aquí es donde la mayoría de los predicadores baja la voz y cambia de tema rápido, porque el siguiente versículo dice algo todavía más extraño. Esos santos salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús, entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo 27:53. ¿Quiénes eran? ¿Cuánto tiempo caminaron entre los vivos? ¿Qué les dijeron a sus familiares, a los que los habían enterrado años atrás llorando? La Biblia no lo detalla, y esa falta de detalle es precisamente lo que ha hecho que generaciones de creyentes prefieran no tocar el tema. Pero yo creo que Dios no pone un versículo en su palabra para que lo ignoremos. Mientras esto ocurría en los sepulcros abiertos, las mujeres que habían seguido a Jesús se preparaban para llorarlo en silencio. María Magdalena y las demás llegarían días después a una tumba vacía, y un ángel les diría algo que cambiaría sus vidas para siempre. No está aquí porque ha resucitado. Mateo 28:6. El cementerio entero de Jerusalén, esos días, parecía estar desobedeciendo las leyes que todos creían eternas. Charles Spurgeon, el predicador que llenaba templos enteros en Londres con su voz y su fe sencilla, solía repetir que la cruz no fue una derrota disfrazada de victoria, sino la victoria misma quitándose el disfraz. Para él, ese momento en el Calvario no terminó en silencio. Terminó con la muerte misma temblando, porque por primera vez en la historia humana, la tumba dejó de ser la última palabra. Y eso es exactamente lo que estos versículos nos están mostrando. No es un detalle decorativo de la narración. Es una declaración de guerra contra la muerte, escrita con sepulcros abiertos y cuerpos caminando por las calles de Jerusalén. El apóstol Pablo, años después, escribiría algo que conecta directamente con este episodio. Cristo es las primicias, y luego los que son de Cristo. 1 Corintios 15, 20, 23. Una primicia es el primer fruto de una cosecha que todavía no terminó. Y esos santos que caminaron por Jerusalén fueron en cierto sentido una muestra anticipada de esa cosecha, una promesa caminando con pies de carne. Piensa en esto un momento. Si has perdido a alguien que amabas profundamente, si te has parado frente a una tumba sintiendo que ahí termina todo, este pasaje existe para decirte algo que tu corazón necesita escuchar. La muerte no tiene la última palabra. Nunca la tuvo. Quizás llevas años cargando el recuerdo de un padre, una madre, un esposo o una esposa que ya no está. Quizás te has preguntado, en las noches más silenciosas, si volverás a verlos. Este episodio bíblico no responde todas las preguntas, pero sí planta una certeza firme en medio de la incertidumbre. Dios tiene poder sobre la tumba,
y lo ha demostrado en hechos, no solo en promesas. Job, el hombre que lo perdió absolutamente todo, dijo algo que muchos repiten en los velorios sin entender del todo su peso. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Job no tenía sepulcros abiertos frente a sus ojos como evidencia. Nosotros sí los tenemos, registrados en el Evangelio de Mateo, como una garantía histórica de que esa esperanza antigua no era un consuelo vacío. Es curioso que un evento tan extraordinario aparezca solo en 2 versículos, casi como una nota al margen del relato principal. Pero en la Biblia, las cosas más breves suelen ser las más profundas. Spurgeon advertía a sus oyentes que no midieran la importancia de un pasaje por su extensión, sino por el peso que llevaba dentro. Y estos 2 versículos llevan, dentro de pocas palabras, una de las afirmaciones más radicales de toda la Escritura sobre la vida después de la muerte. El profeta Isaías ya lo había anunciado siglos antes. Sorberá la muerte para siempre. Isaías 25:8. Lo que pasó ese viernes en Jerusalén no fue una casualidad ni un fenómeno sin explicación. Fue el cumplimiento exacto de una promesa que Dios había hecho mucho antes de que naciera el primer creyente que la leyera con fe. Y sin embargo, casi nadie habla de esto con detenimiento. Se predica la cruz, se predica la resurrección al tercer día, pero este episodio intermedio, el de los santos que resucitaron antes que Jesús saliera del sepulcro, queda enterrado entre paréntesis bíblicos que pocos se atreven a abrir. En esta serie vamos a abrir ese paréntesis. Vamos a entender quiénes eran esos santos, qué significa su resurrección para tu propia fe hoy, y por qué este misterio bíblico tiene una conexión directa con la esperanza que sostiene a millones de personas que, como tú, alguna vez se preguntaron si la muerte de un ser querido era realmente el final. Si esto está tocando algo en tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí seguimos explorando las Escrituras sin atajos y sin miedo a las preguntas difíciles, con la misma pasión que predicadores como Spurgeon le pusieron al púlpito. Y si alguna vez sentiste que tu intimidad con Dios se enfrió, que tu oración se convirtió en un monólogo sin respuesta, o que la Biblia se te cerró como un libro que ya no te habla, quiero contarte algo. Preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para esos momentos en los que sientes que Dios está lejos y no sabes cómo volver a acercarte. Adquiérelo en el enlace del primer comentario fijado. No es una fórmula mágica, es un camino de 21 días que muchos ya están recorriendo para sentir otra vez esa cercanía que parecía perdida. Quedó la pregunta flotando en el aire de Jerusalén durante aquellos días extraños. ¿Quiénes eran esos santos que caminaban entre los vivos? La Biblia no entrega una lista de nombres, y eso ha generado siglos de especulación entre teólogos, predicadores y curiosos que leen el pasaje, y se quedan con más preguntas que respuestas. Algunos estudiosos creen que pudieron ser hombres y mujeres del Antiguo Testamento, personas que habían esperado durante generaciones la llegada del Mesías sin alcanzar a verlo en vida. Otros piensan que fueron creyentes recientes de Jerusalén, gente conocida por la ciudad, cuyas familias todavía guardaban luto fresco. La Escritura, en su sabiduría, prefiere el silencio sobre los detalles y deja que el peso del hecho hable por sí mismo. Lo que sí queda claro es el orden de los acontecimientos, y ese orden no es casualidad. El texto dice que las tumbas se abrieron en el momento de la muerte de Jesús, pero los santos no entraron a la ciudad hasta después de su resurrección. Mateo 27:53. Hay una pausa deliberada ahí. Nadie podía adelantarse al Maestro, ni siquiera la muerte derrotada se atrevía a celebrar antes que él. El apóstol Pablo lo explicaría más tarde con una palabra precisa: primicias. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo. 1 Corintios 15:23. En la cosecha del antiguo Israel, la primicia se ofrecía primero, antes que el resto del fruto se recogiera. Era la garantía de que toda la cosecha vendría detrás. Esos santos caminando por Jerusalén fueron la prueba visible de una promesa que todavía estaba en curso.
El profeta Daniel, siglos antes, había escrito algo que parece anticipar exactamente este momento. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Daniel 12:2. No fue una frase aislada ni una metáfora poética sin sustancia. Fue una profecía esperando su cumplimiento, y ese viernes en el Calvario, una parte de ella se cumplió ante los ojos de una ciudad entera. Vale la pena detenerse aquí un momento, porque muchas veces leemos la Biblia buscando solamente consuelo inmediato, sin notar que cada profecía cumplida es también una invitación a confiar en las promesas que todavía esperan su cumplimiento completo. Si Dios fue fiel a una palabra escrita siglos antes, ¿por qué dudaríamos de lo que ha prometido para nuestra propia historia, para nuestra propia familia, para los días que todavía nos quedan por vivir? Piensa en lo que esto significaba para los habitantes de Jerusalén. Esta era la misma multitud que días antes había gritado pidiendo la crucifixión de Jesús. La misma ciudad que había escuchado al sumo sacerdote declarar que aquel hombre merecía morir. Y ahora en sus calles caminaban personas que todos sabían enterradas, personas que algunos habían llorado, personas cuyo regreso no admitía explicación humana posible. No hubo manera de ignorar lo que estaba pasando. Una ciudad podía dudar de un milagro lejano, de un rumor que llegaba de otro pueblo, pero no podía dudar de un vecino que caminaba de nuevo por la calle donde antes lo habían enterrado. Esto no era una historia contada de oído. Era un hecho que se podía tocar, abrazar, mirar a los ojos. Hay algo que también merece atención. El texto no dice que estos santos resucitaron con cuerpos débiles o moribundos, como si simplemente hubieran vuelto a respirar por un instante antes de morir otra vez. El lenguaje sugiere una resurrección real, del mismo tipo que experimentaría Jesús pocos días antes. No fue una reanimación temporal. Fue un anticipo genuino de lo que la Escritura promete para quienes pertenecen a Dios. Esto nos lleva a una pregunta que muchos prefieren no hacerse en voz alta. Si Dios tuvo el poder de levantar cuerpos que llevaban tiempo en la tumba, ¿qué nos dice eso sobre el poder que tiene sobre nuestra propia historia? Sobre los años que sentimos perdidos, sobre las relaciones que parecen enterradas, sobre la fe que algunos creen que ya no tiene remedio. La resurrección de estos santos no fue solamente un evento histórico aislado en un rincón de Jerusalén. Fue una declaración pública de que el poder de Dios no respeta los límites que los hombres consideran definitivos. La muerte parecía la frontera más sólida que existe, la única certeza que ningún ser humano puede negociar. Y sin embargo, ese viernes, esa frontera tembló. Algunos historiadores de la época, al examinar los registros que sobrevivieron, no encuentran referencias externas detalladas sobre este episodio fuera de los evangelios. Esto ha llevado a ciertos escépticos a cuestionar el relato. Pero conviene recordar algo simple. Muchos hechos de profundo significado espiritual no dejan rastro en los archivos de los imperios, porque el cielo no necesita la aprobación de los historiadores para actuar en la tierra. Vivimos en una época donde cualquier cosa que no se pueda explicar con lógica humana tiende a descartarse rápido, incluso dentro de algunas iglesias. Hay predicadores que prefieren suavizar este pasaje, llamarlo simbólico, convertirlo en una figura literaria para no incomodar a nadie. Pero el discernimiento espiritual no consiste en acomodar la palabra a lo que resulta fácil de creer, sino en sostenerse firme incluso cuando el relato sobrepasa lo que la razón humana puede explicar por completo. Quien busca solamente lo cómodo termina con una fe recortada a la medida de su propia comprensión, y eso, con el tiempo, deja el alma más vacía que llena. Lo que sí quedó registrado con todo detalle fue el efecto que esto tuvo sobre quienes presenciaron los hechos relacionados con la muerte de Jesús. El centurión que vigilaba la cruz, al ver el terremoto y todo lo que ocurría, dijo algo que ningún romano acostumbraba decir sobre un crucificado. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. El testimonio de un enemigo convertido en testigo vale más que 1000 discursos preparados de antemano. Si un hombre acostumbrado a ejecutar condenados pudo reconocer la mano de Dios en medio de ese caos, también nosotros podemos aprender a reconocerla en medio de nuestras propias circunstancias confusas.
No siempre Dios actúa de manera ordenada o fácil de entender. A veces su poder se manifiesta justo en el momento que parece más oscuro, cuando todo indica que la historia ya terminó mal. Y aquí está la pregunta que de verdad importa para tu vida hoy. Si la resurrección de estos santos fue una garantía visible de lo que vendría para todos los que confían en Dios, ¿qué lugar ocupa esa esperanza en tu día a día? ¿Vives como alguien que cree que la muerte tiene la última palabra? ¿O como alguien que ha entendido que esa palabra ya fue pronunciada y no fue la muerte quien la dijo? Quedan preguntas todavía sin resolver en este misterio. ¿Qué pasó con estos santos después de aparecer en Jerusalén? ¿Ascendieron al cielo? ¿Murieron de nuevo? ¿Siguieron viviendo entre la gente? La Escritura guarda silencio sobre ese final, y ese silencio, lejos de debilitar la historia, es precisamente lo que vamos a explorar a continuación, porque ahí se esconde una de las enseñanzas más importantes de todo este relato. La Escritura guarda silencio sobre lo que ocurrió después con estos santos, y ese silencio no es un descuido del relato. Es quizás una invitación a que dejemos de buscar respuestas donde Dios decidió no darlas, y empecemos a prestar atención a lo que sí está claramente escrito sobre la resurrección y lo que significa para cada uno de nosotros. Algunos teólogos sugieren que estos santos pudieron haber ascendido junto a Jesús 40 días después de su resurrección, cuando Él subió al cielo desde el Monte de los Olivos ante la mirada de sus discípulos. Hechos 1:9-11. Es una posibilidad razonable. Si su resurrección estaba conectada directamente con la de Cristo, también su destino final podría estarlo. Otros prefieren pensar que estos santos siguieron viviendo entre la gente, retomaron su vida cotidiana y con el paso de los años murieron de nuevo, de manera natural, como cualquier persona. Esta idea encuentra un paralelo interesante en la historia de Lázaro, a quien Jesús resucitó después de 4 días en la tumba, Juan 11:43-44. Lázaro volvió a respirar, volvió a caminar, volvió a sentarse a la mesa con sus hermanas. Pero según todo lo que sabemos, Lázaro murió otra vez, años después, como cualquier ser humano. Su resurrección fue real, pero no fue definitiva. Fue una resucitación a la vida mortal, no una transformación hacia un cuerpo incorruptible. Aquí está el punto que marca la diferencia entre lo que le pasó a Lázaro y lo que probablemente experimentaron los santos que salieron de sus tumbas tras la muerte de Jesús. Pablo explica que existe un tipo de cuerpo que se siembra natural y otro que resucita espiritual, uno que se siembra en debilidad y resucita en poder. 1 Corintios 15:42-44. Si la resurrección de estos santos estaba ligada a la de Jesús y no a un simple milagro de reanimación temporal, entonces hablamos de algo distinto a lo que vivió Lázaro. Hablamos de cuerpos transformados, vestidos de aquello que Pablo describe como incorruptible, donde lo mortal se viste de inmortalidad. 1 Corintios 15:53-54. Si esto es así, esos santos ya no estarían sujetos a morir de nuevo. Y eso nos lleva a otra pregunta inevitable. ¿Dónde están ahora? La carta a los Hebreos habla de una gran nube de testigos que nos rodea. Hebreos 12:1, una imagen que muchos predicadores interpretan como aquellos que ya completaron su carrera de fe y observan desde otro plano lo que sigue ocurriendo en la tierra. No podemos afirmarlo con certeza absoluta, pero la idea encaja con todo lo demás que la Escritura enseña sobre la vida después de la muerte. Hay algo reconfortante en pensar que esa nube de testigos no es una metáfora vacía, sino una realidad que incluye a personas reales, con historias reales, que ya cruzaron al otro lado de lo que tanto tememos. Si tu padre, tu madre o alguien que amaste profundamente partió confiando en Dios, esta imagen no es solamente poesía bíblica, es una posibilidad concreta de que su historia no terminó donde tú dejaste de verla. Lo importante de toda esta reflexión no es resolver cada detalle con precisión matemática. Lo importante es entender lo que este episodio confirma sin ninguna duda. La muerte física no es el final de la existencia de una persona. Hay continuidad. Hay cuerpo y hay alma, y Dios tiene poder sobre ambos,
incluso cuando el tiempo y la tumba parecen haber dicho la última palabra. Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica algo que muchas familias necesitan escuchar cuando pierden a alguien querido. El Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. No es una promesa aislada, ni un consuelo inventado para calmar el dolor. Es la misma lógica que ya vimos cumplirse en miniatura aquel viernes en Jerusalén. Si tienes más de 45 años, probablemente ya conoces el peso de despedir a alguien. Quizás un hermano, un amigo de toda la vida, o tus propios padres. Y probablemente también conoces esa sensación incómoda de no saber qué responder cuando alguien pregunta qué pasa después de la muerte. Más allá de frases hechas que se repiten en los funerales sin convicción real detrás. Este pasaje bíblico no te da una respuesta de manual, pero te da algo más sólido. Un hecho histórico que respalda la promesa. No se trata de creer porque suena bonito creer. Se trata de confiar porque ya hubo una demostración, registrada por un testigo presencial, de que Dios cumple lo que promete, incluso en el terreno donde la muerte parecía tener el control absoluto. Quizás te preguntes por qué Dios decidió mostrar este anticipo de manera tan pública, con cuerpos caminando por las calles, en lugar de simplemente prometerlo en palabras y dejarlo así. La respuesta tiene que ver con la naturaleza misma de la fe. Dios no solo habla, también actúa, y cuando actúa de manera tan visible, deja una marca que ninguna generación posterior puede borrar fácilmente. Hay quienes hoy intentan reducir este pasaje a una simple figura literaria, una manera poética de decir que la muerte de Jesús fue importante. Pero Mateo, quien escribió este relato, fue testigo directo de los hechos que rodearon la crucifixión. No escribía desde la distancia de quien adorna una historia. Escribía desde el lugar de quien vio con sus propios ojos lo que estaba narrando. Esta distinción importa más de lo que parece, porque vivimos rodeados de voces que mezclan verdad espiritual con ideas que suenan parecidas, pero llevan a conclusiones completamente distintas. Reencarnación, energías universales, experiencias cercanas a la muerte que contradicen lo que la Biblia enseña sobre el alma y el destino eterno. Discernir entre lo que viene de la palabra de Dios y lo que viene de una imitación bien disfrazada es quizás una de las tareas espirituales más urgentes de nuestro tiempo. Cada generación enfrenta su propia versión de esta batalla y la nuestra no es la excepción. Y ahí está, precisamente, el siguiente paso de este recorrido. Porque entender lo que pasó con estos santos no solo responde a una curiosidad histórica, sino que nos prepara para reconocer cuando alguien intenta torcer la verdad de la resurrección para servir intereses que nada tienen que ver con el Evangelio. Hoy circulan testimonios, libros y videos que hablan de experiencias cercanas a la muerte, visiones del más allá, mensajes recibidos de familiares fallecidos. Algunos de estos relatos despiertan una curiosidad legítima porque tocan exactamente la pregunta que venimos explorando. ¿Qué hay después de la tumba? Pero la Biblia nos da una instrucción clara antes de aceptar cualquier experiencia espiritual como verdadera. El apóstol Juan escribió: «Probad los espíritus si son de Dios». 1 Juan 4:1. No dice que creamos todo lo que suene espiritual, ni que rechacemos todo de plano. Dice que probemos, que examinemos, que midamos cada experiencia con la vara de la palabra de Dios antes de construir nuestra fe sobre ella. Esto es especialmente importante cuando hablamos de comunicación con los muertos. La Escritura es muy clara al respecto. No se debe consultar a los muertos en busca de respuestas. Deuteronomio 18:10-11. El profeta Isaías pregunta con cierta ironía: ¿consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. La pregunta retórica deja claro cuál es la respuesta esperada. Vale la pena notar que esta prohibición no aparece como un capricho arbitrario, sino como protección. Dios conoce mejor que nadie la vulnerabilidad del corazón humano frente al dolor de la pérdida, y sabe que ese dolor puede convertirse en la puerta de entrada para engaños espirituales que prometen consuelo y terminan alejando a la persona
de la única fuente real de paz. Aquí aparece una distinción que vale la pena subrayar. Lo que ocurrió con los santos que resucitaron tras la muerte de Jesús no fue una sesión espiritista, ni alguien buscando contactar al más allá por curiosidad o desesperación. Fue Dios, soberanamente, decidiendo mostrar su poder sobre la muerte en su propio tiempo y según su propia voluntad. La diferencia entre un milagro de Dios y una práctica prohibida no está en lo sobrenatural del evento, sino en quién tiene el control de la situación. Cuando Dios actúa, Él decide el momento, el propósito y el alcance. Cuando una persona intenta forzar ese contacto, está saliendo del terreno que la Escritura permite. Cuando alguien busca contactar a un familiar fallecido a través de un médium, o sigue testimonios de quienes dicen haber visitado el cielo o el infierno y haber vuelto con mensajes específicos, está intentando tomar en sus propias manos algo que pertenece exclusivamente a Dios. Y la historia bíblica nos enseña una y otra vez que ese camino termina en confusión, no en claridad. Hay un relato que Jesús mismo contó y que conecta de manera bastante sorprendente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la historia del hombre rico y Lázaro, donde el hombre rico, ya en el lugar de tormento, pide que alguien resucite y vaya a advertir a sus hermanos para que no terminen igual. La respuesta que recibe es contundente: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16:31. Piensa en lo que esto significa a la luz de nuestro tema. Dios ya había mostrado de manera pública y verificable que tenía poder para levantar muertos. Lo hizo con Lázaro de Betania y lo hizo otra vez con estos santos en Jerusalén. Y sin embargo, muchos de los líderes religiosos que presenciaron o escucharon sobre estos hechos no cambiaron su corazón. La señal más grande del mundo no convence a quien ya decidió cerrar los oídos a la verdad. Esto se confirma de manera dolorosa en lo que sucedió después de la resurrección de Jesús. Los soldados que custodiaban el sepulcro fueron testigos del terremoto. Posiblemente vieron al ángel y sin duda comprobaron que la tumba estaba vacía. Pero en lugar de creer, aceptaron dinero de los sacerdotes para inventar una historia falsa, que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Mateo 28, 11, 13. Es asombroso pensar que hombres que presenciaron evidencia física innegable prefirieron una mentira pagada antes que enfrentar la verdad incómoda de que Jesús había resucitado. Esto nos enseña algo profundamente importante sobre la naturaleza humana. No es la falta de evidencia lo que mantiene a alguien alejado de Dios. Muchas veces es la falta de disposición del corazón para aceptar lo que la evidencia claramente muestra. Esto debería darnos una pausa antes de buscar señales espectaculares como base de nuestra fe. No necesitamos otra experiencia sobrenatural, otro testimonio impactante de alguien que dice haber visto el más allá, para creer lo que la palabra de Dios ya estableció con claridad suficiente desde hace siglos. La fe genuina no depende de coleccionar más evidencias extraordinarias, sino de un corazón dispuesto a recibir lo que Dios ya reveló con suficiente claridad. Esto no significa que debamos despreciar lo sobrenatural, ni fingir que Dios no actúa hoy de maneras que sobrepasan nuestra comprensión. Significa que cualquier experiencia, testimonio o revelación debe pasar primero por el filtro de la Escritura. Si contradice lo que la Biblia enseña sobre la muerte, el alma, el cielo o el infierno, no importa cuán convincente parezca emocionalmente, no viene de Dios. Vivimos rodeados de un mercado espiritual que vende certezas fabricadas sobre la vida después de la muerte, prometiendo paz a cambio de creer en relatos que suenan hermosos, pero que se alejan de lo que Dios mismo reveló en su palabra. El discernimiento no es un lujo reservado para teólogos. Es una necesidad diaria para cualquier persona que quiera caminar con sabiduría en medio de tanta confusión disfrazada de espiritualidad. Y este discernimiento, curiosamente, no nace de acumular más conocimiento sobre fenómenos espirituales, sino de algo mucho más cercano e íntimo, una relación real con Dios, sostenida en oración constante
y en una escritura que se conoce de verdad, no solo de oído. Es precisamente ahí, en esa cercanía cotidiana con el Señor, donde encontramos la claridad que ningún testimonio ajeno podrá ofrecernos jamás. Quizás conoces a alguien en tu familia o en tu propio círculo cercano que ha empezado a interesarse demasiado en estos temas. Cartas, lecturas espirituales ajenas a la fe cristiana, promesas de contacto con quienes ya partieron. No se trata de juzgar con dureza a esa persona, sino de orar por ella y, si Dios da la oportunidad, hablarle con amor sobre lo que la palabra realmente enseña, sin imponer, pero sin callar tampoco. La vigilancia espiritual no es un acto de desconfianza permanente ni de miedo constante. Es más bien una forma madura de amar la verdad lo suficiente como para protegerla, incluso cuando la mentira llega vestida de luz y envuelta en palabras que suenan profundamente espirituales. La vigilancia espiritual de la que hablábamos no tendría ningún sentido si se quedara solamente en la teoría, en un conocimiento acumulado sobre lo que está bien y lo que está mal creer. Tiene sentido cuando se traduce en una forma concreta de vivir cada día, especialmente cuando se trata de algo tan personal como la manera en que enfrentamos la idea de la muerte y la esperanza de la resurrección. Pablo fue muy directo sobre esto cuando escribió a los Corintios: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de lástima que todos los hombres. 1 Corintios 15:19. Pero inmediatamente después añade la frase que cambia todo el panorama: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. 1 Corintios 15:20. La esperanza cristiana no flota en el aire sin fundamento. Está anclada en un hecho que ya ocurrió. Esto significa algo muy práctico para tu vida diaria. No se trata solamente de consolarte cuando alguien muere, aunque eso también importa profundamente. Se trata de cómo decides vivir hoy, sabiendo que esta vida no es lo único que existe, que tus decisiones, tus relaciones y tu fe tienen un peso que va más allá de los años que puedas contar en un calendario. El salmista escribió una oración que muchas personas mayores de 45 años entienden mejor que nadie. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. No es una petición de tristeza ni de miedo a la muerte. Es una petición de claridad, de no desperdiciar el tiempo que queda en cosas que no tienen valor eterno. Piensa en cuántas conversaciones pendientes quedan guardadas en el cajón de algún día. Esa llamada al hermano con quien hay distancia desde hace años. Esa disculpa que nunca se dijo en voz alta. Esa palabra de perdón que se quedó atrapada por orgullo. La certeza de la resurrección no debería volvernos indiferentes a estas cosas. Debería darnos la urgencia correcta para resolverlas mientras todavía hay tiempo. Muchas familias cristianas conviven con heridas que llevan décadas sin sanar. Un hijo que se alejó de la fe, un matrimonio que sigue bajo el mismo techo pero distante por dentro, hermanos que dejaron de hablarse por una herencia o una palabra mal dicha hace años. Vivir con la certeza de que esta vida no es lo único que existe debería movernos a buscar la reconciliación antes de que las oportunidades se agoten para siempre. No es casualidad que Jesús mismo enseñara que antes de presentar una ofrenda en el altar, primero debemos reconciliarnos con quien tenemos algo pendiente. Mateo 5:23-24. La intimidad vertical con Dios y la reconciliación horizontal con las personas que nos rodean nunca estuvieron separadas en la enseñanza de Cristo. Una alimenta a la otra y descuidar una termina debilitando la otra con el tiempo. Los santos que resucitaron y caminaron por Jerusalén nos dejan sin proponérselo una lección silenciosa sobre esto. No sabemos sus nombres, no sabemos qué hicieron exactamente con esos días extraordinarios que recibieron de regalo, pero podemos imaginar que no los desperdiciaron en discusiones vacías. Tuvieron una segunda oportunidad de caminar entre los vivos, y eso, en cierto sentido, es lo que todos tenemos cada mañana que abrimos los ojos. Pablo cierra su gran capítulo sobre la resurrección con una instrucción que conecta directamente con esta idea. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. La firmeza no nace de ignorar la muerte,
sino de saber con certeza que lo que hacemos por amor a Dios y a las personas que nos rodean tiene un valor que la tumba no puede borrar. Esto también cambia la manera en que acompañamos a quienes están de duelo. Pablo escribe a los tesalonicenses con una frase que merece atención especial: para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13. No dice que no debamos entristecernos. El dolor por perder a alguien es real y necesario, pero hay una diferencia profunda entre llorar sin esperanza y llorar sabiendo que la historia no terminó ahí. Quizás tú mismo cargas un duelo que todavía pesa, una ausencia que se siente en las fechas importantes, en una silla vacía en la mesa, en un número de teléfono que ya no puedes llamar. Este recorrido por el misterio de los santos resucitados no pretende minimizar ese dolor con frases ligeras. Pretende ofrecerte algo más sólido que un consuelo pasajero, la certeza histórica de que Dios ya demostró, con hechos, que tiene autoridad sobre la tumba. Y aquí hay algo que vale la pena notar sobre cómo cultivamos esta certeza en medio de la vida diaria. No llega automáticamente solo por conocer estos pasajes bíblicos de memoria. Llega a través de una relación sostenida con Dios, donde la oración deja de ser una lista de peticiones apresuradas y se convierte en una conversación real, donde la Escritura deja de ser un libro que se abre por obligación y se convierte en una voz que efectivamente habla a tu situación concreta. Muchas personas conocen estos versículos sobre la resurrección de memoria, los han escuchado en decenas de funerales, y sin embargo, en el momento de mayor necesidad, sienten que esas palabras se quedan en la superficie, sin tocar realmente el corazón. Esto suele pasar cuando la relación con Dios se ha vuelto distante, cuando la oración se convirtió en rutina, cuando la Biblia se guardó en un estante en lugar de mantenerse abierta sobre la mesa de cada día. La buena noticia es que esa cercanía se puede restaurar. No es necesario haber tenido una vida espiritual perfecta para volver a experimentar la certeza viva de estas promesas. Dios no pide perfección para acercarse, pide disposición, un corazón dispuesto a volver a buscarlo con sinceridad, sin las máscaras religiosas que muchas veces usamos incluso sin darnos cuenta. Esto puede empezar con algo tan sencillo como apartar 10 minutos al día para hablar con Dios sin prisa, no para recitar una lista de peticiones, sino para escuchar lo que Él quiere decirte a través de su palabra. La intimidad no se construye con grandes gestos espirituales esporádicos, sino con la fidelidad silenciosa de volver, día tras día, a esa conversación que muchos abandonaron sin darse cuenta del todo. Todo lo que hemos recorrido en este misterio bíblico, desde el terremoto en el Calvario, hasta los santos caminando por Jerusalén, desde las advertencias sobre el discernimiento, hasta esta reflexión sobre cómo vivir con sabiduría los días que nos quedan, apunta finalmente hacia una sola conclusión que merece cerrar bien este recorrido. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido por uno de los misterios bíblicos más asombrosos de las Escrituras. Si tu corazón fue tocado, suscríbete a este canal, déjame en los comentarios qué parte te impactó más y dale like si crees que alguien más necesita escuchar esto hoy. Y si sientes que tu oración se quedó en monólogo, que la Biblia se cerró como un libro lejano o que tu intimidad con Dios se enfrió con el tiempo, adquiere ahora nuestra guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el enlace del primer comentario fijado. No esperes otro día y no te vayas. El próximo video que está apareciendo en tu pantalla puede ser justo lo que tu fe necesita hoy.